La guerra terminó, pero no había nadie para continuar la investigación de Kulik. El tema habría sido olvidado si no fuera por un relato que provocó un nuevo interés en el fenómeno de Tunguska de 1908. Por ironía del destino, se titulaba Explosión y fue publicado en 1946 en la revista Alrededor del Mundo. El autor del relato, el escritor Kazantsev, propuso que el evento del 30 de junio de 1908 fue causado por la destrucción de una nave atómica interplanetaria enviada a la Tierra por marcianos que explotó al intentar aterrizar. Los círculos científicos inicialmente no tomaron en serio esta versión como una amenaza a su teoría del meteorito. Pero después de que el público la recibió con entusiasmo, se vieron obligados a participar en un debate que avanzaba lentamente. Kazantsev avivó el fuego durante años, dando conferencias y acusando a los meteorólogos de no aceptar su versión como una hipótesis científica, presentando supuestos hechos que la respaldaban. Mientras tanto, los científicos y académicos intentaban estructurar la información recopilada por Kulik y finalmente examinar las muestras de rocas traídas de expediciones anteriores a la guerra. Impulsado por una generación crítica de herejía nuclear, en 1953 el Comité de Meteoritos decidió organizar una exploración en el área de Kulik para preparar una nueva expedición de la Academia de Ciencias. La exploración fue realizada por el geoquímico Florensky, quien trabajaba en ese momento en Tunguska. Observó el área de la caída del bosque desde un avión, claramente visible en ese momento, pero no vio ningún cráter, ni en la taiga ni en el famoso pantano. Como resultado de una incursión terrestre en la Gran Depresión, Florensky encontró la estructura de Kulik en perfecto estado, lista para alojar a los miembros de la futura expedición. Según el científico, el trabajo debía comenzar con un estudio integral de toda el área y solo después investigar el Pantano del Sur, el supuesto lugar de caída del meteorito. Pasaron varios años más. En las páginas de periódicos y revistas continuaba el intercambio de opiniones entre los representantes de la ciencia oficial del meteorito y los entusiastas de la hipótesis de civilizaciones extraterrestres. Mientras tanto, los materiales y muestras de suelo traídos por Kulik seguían sin ser procesados, y en 1957 finalmente se examinaron, y sus resultados fueron muy alentadores para los científicos. En varias muestras, los investigadores encontraron pequeñas partículas de hierro en forma de escamas y virutas, así como diminutas esferas de magnetita de un diámetro de fracciones de milímetro, que contenían níquel y cobalto. Este es un típico compuesto de meteoritos de hierro. No había duda de que las partículas de hierro-níquel encontradas pertenecían al meteorito de Tunguska. Y así todo quedó claro. El meteorito de Tunguska era de hierro, y el lugar más probable de su caída era el Pantano del Sur. Si alguien aún no cree en el magnetismo de las ideas, aquí está la prueba evidente. Los científicos se atascaron nuevamente en su sagrado Pantano del Sur y llegaron a donde sus predecesores habían comenzado hace mucho tiempo. Según los académicos, con tales hechos se podía salir a luchar contra los partidarios de la versión de Kazantsev, pero solo después de consolidar su éxito en el lugar de la explosión. El momento del triunfante avance de los científicos por el meteorito de Kulik fue elegido para el 50 aniversario del fenómeno de Tunguska. En periódicos y revistas se publicaron artículos que afirmaban que el misterio de la catástrofe de Tunguska ahora estaba completamente resuelto. Las partículas de hierro encontradas en las muestras de Kulik demostraban sin duda que era un meteorito de hierro y que su masa principal estaba enterrada en el fondo del Pantano del Sur. Con este mensaje, la expedición de la Academia de Ciencias se dirigió a encontrar partículas del meteorito de hierro en el Pantano de Kulik. Me resultó extraño leer sobre esto. Recuerdo que Kulik soñaba con encontrar en la taiga una enorme roca de 1 millón de toneladas de piedra plateada, y en realidad todo se redujo a niveles visibles solo bajo un microscopio de esferas de magnetita. Pero esos eran los hechos, y los científicos necesitaban usar esta ventaja. Un participante de esta expedición fue el conocido experto en Tunguska, el geólogo Boris Boronsky, quien posteriormente escribió el libro Por el camino de Kulik,
donde detalló esta expedición y sus resultados. Al grupo de Florensky, quien fue nombrado líder de la expedición, se le encomendó realizar una amplia investigación integral del área de caída del meteorito de Tunguska. Decidieron avanzar hacia la cabaña de Kulik en dos grupos por diferentes rutas, para abarcar lo más posible la zona del bosque derribado. Florensky, con el grupo principal, debía rodear la caída desde el oeste. Voronsky, con un pequeño equipo por Kuchma desde el este. Durante toda la expedición se lavó el suelo en busca de partículas de meteorito. En Kuchma se estableció un laboratorio de campo donde se investigaron todas las muestras encontradas. Al visitar las cabañas de Kulik, los científicos las encontraron en un estado insatisfactorio. Nos acercamos a la cabaña de Kulik con cierto temor. La pesada puerta de madera se abrió con un chirrido y nos envolvió un frío sepulcral. Dentro reinaba un caos increíble. En la primera habitación había cajas rotas esparcidas, el mismo viejo pluviómetro, jaulas para pájaros, partes del taladro de pantano de Hiller. La segunda gran habitación mostraba claros signos de saqueo malintencionado. Bajo nuestros pies crujían burbujas aplastadas y cartuchos con revelador y fijador. En dos pequeñas mesas había montones de placas fotográficas rotas, papel fotográfico rasgado esparcido, frascos, tubos de ensayo, piezas de cobre de algunos instrumentos rotos y destrozados. Todo esto nos causó una impresión extremadamente deprimente. Nos dio pena por Kulik. Él soñaba con el tiempo en que la gente vendría de todo el país para ver el lugar donde cayó el gigantesco meteorito. Soñaba con que aquí habría un museo, y en lugar de eso había huellas de alguna horda salvaje, y además huellas recientes. Resultó que alguien no quería que los científicos regresaran al lugar de la caída del dios Agda. Ya en 1953 Florensky encontró las cabañas en relativo orden, pero 5 años después eran irreconocibles. Muchas cosas estaban rotas y destruidas. Después de inspeccionar las cabañas, los científicos visitaron el cráter de Suslov y las colinas circundantes. En Farrington se descubrió una anomalía magnética. Su causa: los trapiches que formaban la montaña contenían una gran cantidad de magnetita. Las conclusiones generales de la expedición se hicieron en el pantano de Kulik. No se encontraron cráteres en el área de la caída. La caída del bosque era algo más amplia de lo que Kulik había imaginado. En las muestras de suelo tomadas en un área grande no se encontró níquel, lo que significa que no había hierro de meteorito en ellas. Tampoco había níquel en las muestras de la cabaña, de donde Kulik las había tomado, y en las que posteriormente se encontraron partículas de hierro-níquel de meteorito. ¿Por qué en las muestras de Kulik había níquel, pero el material tomado en el mismo lugar por el grupo de Florensky no lo tenía? La respuesta a este enigma se encontró más tarde. Resulta que las muestras de Kulik estaban en una pequeña sala del CAMET, el Comité de Meteoritos. Junto con muestras tomadas del lugar de caída del meteorito Psycho-Tealin, y de alguna manera por error fueron mezcladas y posteriormente investigadas como si fueran de Kulik. Este error confundió a los científicos y dio esperanza de que el meteorito de Tunguska estaba en el fondo del pantano del sur. Además del hierro, en la mayoría de las muestras traídas se encontraron esferas de magnetita muy pequeñas de aproximadamente 80 micrones. Se encontraron esferas de piedra silicatada. Sin embargo, no había razones para considerarlas con certeza como partículas materiales del meteorito de Tunguska, ya que tales esferas también se encuentran en otras áreas. Al final, a los científicos les tomó 12 años darse cuenta de lo que Kazantsev había concluido en 1946. La explosión sobre Tunguska fue a gran altura y no dejó daños visibles, excepto el bosque derribado. A pesar de algunos esclarecimientos de la situación, como resultado de la expedición de 1958, la dirección del CAEMET no tenía prisa por avanzar, pero la juventud activa no estaba dispuesta a esperar. Querían ver por sí mismos el famoso bosque derribado y encontrar evidencia de la caída del misterioso objeto del cielo. Ese mismo otoño, en las bases de las instituciones científicas de Tomsk
y Novosibirsk, se formó una organización científico-social con el objetivo de estudiar el fenómeno de Tunguska desde diferentes enfoques. El nombre de la nueva organización tenía un título anguloso: Expedición Compleja Autodidacta KSE. A pesar de su enfoque científico y constante coqueteo con la ciencia ortodoxa, era la misma generación crítica de herejía nuclear, partidarios de la teoría de Kazantsev sobre la explosión de una nave espacial con motor atómico sobre la taiga a principios del siglo. En el verano del siguiente año 1959, el primer grupo de KSEA se dirigió a Tunguska, comenzando una nueva etapa en la investigación del fenómeno de Tunguska. El líder del grupo, Gennady Plekhanov, ya en Banavara, informó que querían verificar todas las hipótesis de la explosión, incluida la nuclear. A partir de ese año, los siberianos desplegaron una actividad activa en los alrededores de la caída de Kulik. Cada año, grupos de jóvenes cada vez más numerosos viajaban a esta área para realizar investigaciones multidisciplinarias y verificar diferentes versiones. Esto es lo que escribieron sus fundadores sobre la esencia de esta organización. KSEA es un grupo de personas que estudian el problema del meteorito de Tunguska, principalmente en su tiempo libre del trabajo principal. Es una organización informal que no tiene ni ha tenido estatutos ni carnés de membresía. Llegas, trabajas, eres miembro de esta organización. ¿Dejaste de participar en sus actividades? Nadie te excluye, no te expulsa. Puedes volver al trabajo en 1 año, 10, 20 años. Puedes no volver nunca. Aquí no hay cargos electos o designados, no hay jerarquía. Dices algo importante, te escuchan. Convenciste, se te unen simpatizantes y se planea una nueva sección del programa de investigación. No importa si eres académico o estudiante que no terminó, solo importa que la idea que propones sea prometedora e interesante. KSEA, como cualquier otro fenómeno sociocultural, formó sus propias tradiciones y jerga. Como organización turística a principios de los 60, se dotó de informes creativos y artísticos populares en ese momento sobre el trabajo de las expediciones, llamados kurumniki. Las hojas manuscritas estaban llenas de poemas humorísticos caseros, fotomontajes al estilo de la revista Cocodrilo y otras obras de arte comprensibles solo para los participantes de esas expediciones de investigación. Con la aparición de las computadoras personales a principios de los 90, se comenzó a publicar la revista Boletín de Tunguska, con un conjunto de artículos de autor en cada número. Los grandes investigadores y líderes de opinión publicaban sus propios libros. Los menos conocidos se limitaban a componer hipótesis sobre la caída del cuerpo de Tunguska y escribir artículos que se publicaban en masa en el Boletín de Tunguska y en grandes recopilaciones dedicadas a diferentes eventos significativos. A partir de 1959, cuando el primer grupo de investigadores de Tomsk llegó al área de la caída de Kulik, las expediciones comenzaron a numerarse como KSE-1, KSE-2, etc., representando un calendario peculiar de investigaciones independientes de Tunguska. En el sitio web Fenómeno de Tunguska, la última expedición designada de la organización tiene la abreviatura KSE 52. Después del 50 aniversario de la búsqueda del misterio del siglo, esta página podría cerrarse. La era de las expediciones realmente grandes y masivas quedó atrás, pero desde principios de los 60 todo era diferente. Entonces, el primer grupo KSE-1 en el verano de 1959, compuesto por 12 personas, pasó casi 2 meses investigando en los alrededores de Kulikovsky-Vivola. Esta foto grupal muestra a todos los miembros de esta organización informal que estuvieron en sus inicios. Muchos de los aquí retratados se convirtieron en líderes de grupos de búsqueda en diferentes direcciones. Las primeras 4 expediciones fueron nominalmente dirigidas por Gennady Plekhanov con su invariable gorra, pero después de 1969, Nikolai Vasiliev asumió el liderazgo de la organización. De los presentes, quiero destacar especialmente a 2 personas, Víctor Shuravlev y Valery Kuvshinikov, ya que me he encontrado con su trabajo en varias ocasiones. En 1959, los miembros de KSE se dedicaron activamente a verificar la versión nuclear.
la radiometría de campo en el área de Vibola y el análisis espectral de la ceniza de los árboles no indicaron contaminación radiactiva pasada. En esos años, la prensa popular hablaba mucho de supuestas enfermedades inexplicables observadas entre las personas después de la caída del meteorito. Vasiliev, en su actividad médica principal, entrevistó a testigos. Los investigadores querían saber si se habían registrado casos de enfermedades graves que afectaron a los Evenks después de la explosión. KSE estudió más de 2.000 historias clínicas de residentes locales después de 1908 en diversos archivos médicos. No se encontraron características especiales en el patrón de enfermedades. El análisis de una muestra de hueso tomada de una tumba tampoco mostró la presencia de estroncio. Como resultó más tarde, la mortalidad masiva de la población en 1908 no estaba relacionada con la enfermedad por radiación. La viruela llegó a Podkamenaya Tunguska desde el sur. Encontré esta información en la descripción de la expedición del etnógrafo Makarenko, quien estudió la vida de los tunguses en 1907-1908. Posteriormente, estos eventos fueron asociados por los aborígenes locales con el castigo del dios Agdi. Como resultado de la verificación preliminar de la hipótesis nuclear, no se obtuvieron datos significativos sobre la radiación en el área. A partir de 1960, el grupo KSE se enriqueció con diversos románticos y jóvenes científicos. Para algunos, Kulikovsky-Vibola se convirtió en un campo experimental para el inicio de su actividad científica. Aquí se probaron diversas teorías. Casi cada kilómetro de Vibola fue examinado en busca de esferas de magnetita. Se buscaban grandes fragmentos de meteorito con detectores de metales, y se estudiaba la ceniza de los árboles en busca de metales pesados. Y muestras interminables de agua, tierra y turba, que se estudiaban parcialmente en el lugar y se llevaban a laboratorios para un análisis más detallado. Botánicos y zoólogos buscaban anomalías en los reinos de flora y fauna. Algunos investigadores observaron nubes plateadas. Y, por supuesto, se estudió el propio Vibola desde todos los ángulos. Se precisaron al máximo sus límites y la disposición de los árboles caídos en sus diferentes secciones. También se estudiaron los cráteres de Termokarst del Gran Pantano, especialmente los de Suslov y Kliukvina, aunque esta dirección podría haberse cerrado después del colapso de las expediciones de Kulikovsky. Pero los organizadores de este movimiento se esforzaron por abarcar al máximo todo lo que se podía alcanzar, incluyendo la investigación de fenómenos alejados del área de la explosión de Tunguska, como el cráter Patomsky y los derrumbes de bosques en la taiga de Pryaniseyskaya. En 1960, el famoso diseñador de cohetes Korolev brindó gran ayuda en el reconocimiento aéreo visual. En su agitación participó activamente el futuro cosmonauta Georgi Grechko, quien se sintió muy atraído por la idea de una explosión nuclear en Podkamenaya Tunguska. Durante muchas décadas, este hombre se convirtió en un conocido divulgador del fenómeno de Tunguska en los medios federales. Con su trabajo en Korolev, contagió su interés a sus compañeros, y además presentó al jefe un informe del geofísico Solotov, del cual se deducía que fue una poderosa explosión de una nave espacial marciana que ocurrió a 5 kilómetros sobre la Tierra. Korolev dio 500 rublos, un helicóptero, raciones secas y dijo: vayan y resuelvan en el lugar. En la expedición KSE-2, que se mantenía con puro entusiasmo, la presencia de tal ayuda fue recibida con entusiasmo. Especialmente impresionó a todos el helicóptero que sobrevolaba los pinos en busca de fuentes de radiación. Los miembros del grupo real buscaban en la taiga cualquier cosa que recordara a los restos de una nave espacial. KSE utilizó el helicóptero para el reconocimiento aéreo visual de la cordillera de Lakur, la búsqueda del Vibola oriental, el estudio del lago Cheka y el despliegue de equipos en secciones individuales. Todos estos grandes enfoques de búsqueda los discutiremos en detalle más adelante. Después de los fracasos nucleares de las expediciones de 1960, la mayoría de los participantes de KSE-2 abandonaron la hipótesis de la explosión nuclear, que hasta ese momento se consideraba bastante probable.
En 1961, los académicos de la Academia de Ciencias prestaron atención a la actividad activa de KSE y utilizaron su entusiasmo, como antes con Kulik, para organizar investigaciones a gran escala en el área de Vibola. KSE ese año fue financiado por sus fondos y trabajó según el programa desarrollado por ellos. En 1961-62, la Academia de Ciencias organizó 2 de sus expediciones bajo la dirección del mismo Florensky, durante las cuales se realizó un gran conjunto de trabajos para estudiar las destrucciones causadas por la explosión de Tunguska, y se tomaron muestras para buscar esferas de magnetita y silicato. El científico llegó a la conclusión de que estas formaciones, encontradas en muestras de suelo, son material finamente pulverizado, pero ya de un cometa de Tunguska. En 1961, Florensky, inspirado por los resultados de la expedición realizada, hizo una declaración en la prensa sobre la resolución del problema del meteorito de Tunguska a favor de la versión cometaria, pero no todos los investigadores, especialmente en Kaseya, estuvieron de acuerdo con esto. La polémica sobre este tema adquirió un carácter agudo, cuyo resultado fue la ruptura entre Kamed y Kaseya en vísperas de los trabajos de campo de 1962. A partir de este año, el Comité de Meteoritos cierra completamente este tema con el veredicto de cometa de Tunguska. KSE e investigadores solitarios activos, insatisfechos con los argumentos de los científicos, declaran un periodo de asedio prolongado y continúan buscando los restos del cuerpo cósmico, sea lo que sea. A mediados de los 60, ocurrió un evento que puede considerarse un crédito para los logros de los científicos ortodoxos. Uno de los participantes de la expedición de Florensky, Igor Sotkin, planeó realizar una modelación natural de la explosión. Junto con su colega Tsi Kulin, llevaron a cabo una investigación experimental del bosque taiga, que fabricaron en forma de alambres verticalmente dispuestos en un área grande. Después de esto, se realizó una explosión de cordón en una cámara cerrada, reproduciendo la imagen de un cuerpo meteórico explotando en diferentes ángulos de inclinación de su trayectoria. Y la configuración necesaria de la curva de los alambres coincidió con la conocida mariposa de Kulikovsky-Vibola. Así, experimentalmente, se justificó la explosión a gran altura sobre la taiga, se calculó la posición del objeto cósmico sobre la Tierra, se encontró el ángulo de su caída y se calculó la energía de la explosión de Tunguska. Desde 1962, KSE asumió la responsabilidad de coordinar la mayor parte de los diversos trabajos de campo realizados en el área del desastre, pero cada vez más se expresaba la opinión de que la recopilación de datos adicionales podría compararse con precisar el número pi hasta el centésimo decimal. Y como palabra final, a las 2 etapas descritas de la búsqueda-resolución del fenómeno de Tunguska, quiero citar las palabras del conocido investigador Vitaly Voronov de su libro Cometa de Tunguska. Actualmente, en el lugar de la caída del meteorito de Tunguska, se encuentra una reserva de la biosfera, extendida por si acaso lo más ampliamente posible. Una reserva con un enfoque comercial. Ahora está de moda cobrar por la entrada, aunque no hay mucho que ver, excepto por el derrumbe de la taiga, que se renueva constantemente con los vientos. Ahora allí vive un cuento de hadas, en el que creen bajo el sonido de guitarras los cosmodrantes. Así se llaman entre sí los participantes de KSE.